Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quizás vamos a recoger un monitor bastante épico CRT, de los que mejores se hayan fabricado, de 4 tercios. Es un monitor que hace maravillas y acepta un montón de resoluciones que le eches. Y la verdad no sé si va a funcionar o no, porque está listado como que no funciona, pero veremos a ver si es que no lo han probado o bueno, veremos a ver qué tal. Os preguntaréis, ¿te lo vas a llevar en el Hachiroku? Pues no, porque todavía ya habéis visto que lo tenemos aquí con el motor abierto, hay que hacerle todavía un montón de arreglos y modificaciones. Pero bueno, no os preocupéis que eso ya vendrá, si veo que hay amor en estos vídeos, pronto. Así que nada, hoy me acompaña mi amigo Tommy a recoger el monitor, que me va a ayudar con el transporte, así que vamos por allá. Here it is. Y bueno, pues como siempre os digo, en estas cosas nunca hay que tener prisa. Es un monitor que llevo buscando un montón de tiempo y bueno, da la casualidad que ha salido uno en unos almacenes ahí en Saitama y bueno, pues como veis ya nos traen el monitor, con lo cual bueno, hay que hacer un poco la firma de la entrega de lo que es el equipo, ya que bueno, pertenece todavía a la empresa a la que ha aparecido, entonces bueno, pues ha habido suerte. Y estas cosas, ya os digo, es cuestión de buscar realmente sin limitarse únicamente a los sitios convencionales, porque normalmente estas cosas se suelen encontrar bastante caras, sobre todo estos modelos. Y bueno, aquí nos veis ya cargando con él, que es bastante pesado y Tommy se preocupa incluso de si las ruedas van a rozar de lo que pesa. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí en el Hachiroku. También un monitorcito de 9 pulgadas que tenían por ahí, que he dicho, bueno, también me lo llevo. Pero bueno, estoy haciendo un poco la coña, ¿no? Del tema de Delivery Tofu, ¿no? Pues Delivery CRTs o CRTs. Pero no, todavía hay que esperar para eso, gente. Así que bueno, nos lo vamos a llevar en el coche de Tommy y vamos a probar a ver si funciona. Bueno, pues ya hemos llegado, Tommy y yo lo hemos subido y aquí lo veis, la parte de atrás, porque os voy a enseñar un poquito lo que han diagnosticado en la tienda esta que tenían de reciclaje. Era básicamente que este monitor no funciona porque, bueno, tiene una sobrecarga muy común en estos monitores Sony BVM. Y bueno, pues lo que sí tenían es el remoto, que básicamente esta pieza que tiene todos los controles, porque estos monitores normalmente se controlaban mediante remotos externos y la verdad es que opino que no han conectado el remoto aquí y no han ajustado algunos cambios, a lo mejor está el brillo subido, que eso también puede generar un problema de sobrecarga, y luego también en todos estos conectores BNC no veo ningún terminador, con lo cual puede significar que bueno, pues la sobrecarga está generada a raíz de eso, así que rápidamente me he acercado aquí, Javara, he comprado unos terminadores y bueno, un cable también para hacer la conexión. Así que vamos a conectarlo todo y vamos a ver si este monitor, porque a día de hoy estos valen increíblemente caros, pero lo hemos conseguido relativamente barato, así que vamos a ver si hemos conseguido un jackpot. Así que vamos a ver. El momento ha llegado. Tommy, please. Okay. Voy a encender la fuente de alimentación. Vamos a ver. Ok. The fan is working. El ventilador está funcionando. Se enciende. Oh, Tenemos voltaje. Tenemos high voltage. voltage, yeah. Las luces de overload no vienen. Oh, there it is. It's working. There it is. ¡Está funcionando! Y estaba probado como que le dan todas las luces. ¡Wow! Un segundito, voy a intentar conectar a ver si por casualidad. Ok, pues ya hemos puesto un par de consolas, como estáis viendo tenemos la Play 1, la Nintendo 64. Pero en todas hace lo mismo, ya hemos configurado todo lo posible y sí que es cierto que los colores están cambiando. Puede ser algo de algún cable que tenga mal,
puede ser que me falle también el formato de color, porque cuando hacen esto también puede ser de que el cable esté configurado para cable de vídeo componentes y no para RGB como lo tenemos puesto. Perdonad por el corte, pero bueno, Tommy se tenía que ir, que le han salido unos asuntillos y yo, bueno, he seguido diagnosticando el monitor y ya sé exactamente lo que le ocurre. Y es que, bueno, cuando ponemos una máquina, como os he enseñado antes con la Nintendo 64, en este caso con una PlayStation, estáis viendo que la pantalla, que aquí debería ser blanca, sale púrpura. Esto en los monitores de vídeo profesional suele ser porque el esquema de color no está puesto correctamente. No es lo mismo el esquema de color de componentes que el RGB. Entonces sí que es cierto que a veces pues salen con tintes y demás, pero me he dado cuenta de una cosa que sí que está mal de este monitor. No es que el color esté mal, o sea, en sí el propio monitor, porque si sacamos el menú, como ya habéis visto antes y estáis viendo ahora, las letras se ven en color blanco, por lo cual está correcto. Pero sin embargo, como estáis viendo, donde pone PlayStation no se ve en blanco. Esto quiere decir que si estuviese el esquema de color cambiado, tan simplemente con dar la setup y nos metemos en la configuración del input, que en este caso es la tarjeta analógica de vídeo, el formato lo tenemos en RGB. Realmente lo podemos cambiar a componente, como estáis viendo aquí, ¿vale? Pero no afecta nada, o sea, es decir, el color sigue igual. Incluso si lo cambiamos de nuevo a RGB, sigue igual porque algo está mal. Y os preguntaréis, bueno, Cracker, vale, todo está bien, pero si no funciona significa que ya el monitor tiene alguna avería. He seguido configurando las tarjetas porque, a ver, esta PlayStation ahora mismo la tengo conectada por la tarjeta de vídeo analógica, la principal que tiene, y está conectada por cable SCART RGB, ¿vale? A pues línea directa a los conectores BNC, con lo cual no hay nada que pueda interferir en la señal. Pero sí que es cierto que, como estáis viendo aquí, he conectado una PlayStation 2 y esta la he conectado a otra tarjeta que también tiene analógica, pero no tiene para RGB con sincronía separada, sino es por componentes únicamente. ¿Vale? Entonces la he conectado y de hecho vamos a cambiarle el canal porque lo he puesto para que se vea, ¿vale? Como estáis viendo, el canal 1 por RGB está ahora mismo en 480i, el menú de la Play. Si ponemos el canal 3, es la otra tarjeta, la que he puesto por componente, y si encendemos la Play 2, como estáis viendo, se ve bien, se ve correctamente. De hecho el verde lo estáis viendo aquí, o sea, es decir, los tres colores convergen correctamente. Esto temo de que va a ser de la propia tarjeta de vídeo analógica únicamente, cosa que está bien realmente porque se puede extraer, se puede reparar individualmente y vamos a ver qué tal, si tiene salvación o no. Así que nada, vamos a quitar esta tarjeta en la que hemos aislado el error, que es la tarjeta de vídeo analógica que viene integrada en estos monitores BVM de la serie D, a diferencia de la serie A, que no viene, con lo cual la gente que tenga un serie A lo tiene un poco más complicado, ya que comprar una tarjeta analógica, la original, es imposible casi de encontrar, y la otra, bueno, ya si veo que tiene acogida este vídeo, a lo mismo las cubro en algún vídeo futuro con los BVM serie A que tengo yo. Y bueno, como estáis viendo, esta tarjeta analógica se quita con un poquito más de dificultad, ya que va conectada con estos cables directamente a la netboard, a diferencia de las otras tarjetas que tenéis a la izquierda, que se quitan directamente deslizando. Aquí me di cuenta que el conector del verde tenía un como estaño ahí medio soldado, así que quité todo el estaño viejo, lo mismo era de eso. Apliqué estaño nuevo después de esto, pero me di cuenta que no seguía sin funcionar, así que solo me quedaba una cosa y es lo que me temía. Y es que estos monitores normalmente suelen estar conectados mucho tiempo, sin emitir vídeo, pero conectados mucho tiempo, con lo cual se va desgastando los componentes y los que más afecta son los condensadores. Como estáis viendo, esta placa tiene bastantes y de hecho tuve que desmontarlo todo. Ya habéis visto que tenía un disipador de calor
y es que, bueno, no es tan solo esta pequeña ciudad de condensadores, sino que también luego tenemos cerca de los conectores BNC también más condensadores, y si dejas el disipador puesto, como estáis viendo, estos condensadores que estáis viendo aquí, esta línea sería inaccesible, con lo cual hay que desmontarla entera. Pero bueno, también tiene no solo la motherboard, sino la daughterboard también. Así que nada, para evitarme líos, me hice un esquema de todos los condensadores que necesitaba y me fui corriendo a Quejabara a comprarlos. Condensadores no costaron mucho, la verdad. O sea, todo el set para esta tarjeta, como estáis viendo, me costó en mi tienda de confianza apenas 2000 y pico yenes. Con lo cual, componentes fabricados en Japón, que son los mismos que montan las propias placas de los VVM, porque estaban fabricados en Japón y se montaban con componentes de alta calidad, con lo cual es muy raro encontrar condensadores chinos en estas placas y demás. Como estáis viendo aquí, ya he retirado todos los componentes, en este caso de SMD. Estáis viendo ya aquí quitando todo restos de electrolítico y demás, y poniendo pues los condensadores nuevos. Lleva su tiempo, lleva su trabajo, pero bueno, es algo que hay que hacer si quieres mantener equipos electrónicos durante bastante tiempo. Y en este caso pues voy a atacar la placa principal de la analógica, que es la placa BK. Y bueno, pues os preguntaréis, Cracker, ¿por qué no cambias solo los condensadores de la línea del verde? Bueno, porque para dejarlo todo balanceado es mejor cambiarlos todos de golpe en este caso. Es un set de vídeo profesional, no es un set doméstico, con lo cual tampoco interesa mucho cambiarle solo un condensador o dos, porque si no luego te va a fallar otro. Entonces, ya que te metes y vas a consumir tanto tiempo quitando todo esto, sobre todo estos que están aquí entre los transistores aquí, wow, madre mía, estos sí que cuestan porque están metidos entre medias. Y aquí está, bueno, pues la toma ya después de horas con los condensadores nuevos, en los cuales, bueno, pues ya he aplicado los valores más similares posibles. Sí que es cierto que a algunos le he metido algún upgrade de un poquito más de voltaje y demás, pero en general algo rutinario. Esto es algo que se suele hacer en consolas a día de hoy. Lo que pasa es que, claro, una placa de estas puede tener más condensadores que incluso alguna placa de PC, pero bueno, es equipo de vídeo profesional, es entendible, pero sobre todo estos de aquí son los que más me han costado, porque había que desoldarlos y soldarlos en orden. Pero bueno, ya estamos, así que vamos a probar a ver si esto ya por fin funciona. Y bueno, gente, después de estos 70 y pico condensadores, he perdido ya la cuenta de cuántos he cambiado ya. Vamos a ver si la tarjeta analógica ya por fin emite el verde. Está ahí. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí, señor. Qué maravilla, cómo se ve, es increíble. Pero ya no es solo el hecho de cómo se ve, ya que es uno de los monitores de vídeo profesional de Sony que fabricó en relación 4 tercios más nítidos. Que de hecho los videojuegos clásicos se ven increíbles. Sino la versatilidad. Porque es un monitor en el que puedes jugar desde el primer Zelda de la NES / Famicom hasta el último. Aquí lo tenéis. Sí. Estoy jugando Legend of Zelda The Tears of the Kingdom a 1080 Full HD en este monitor que también puede hacer 240p. Exactamente. Así es este monitor. Increíble. La definición que tiene, el cómo se ven los juegos clásicos de nítidos, el poder jugar no solo por RGB, componentes, sino también consolas por HDMI, con el correspondiente conversor, pero se ve increíble.
Y bueno, gente, pues como podéis ver, es un monitor muy versátil. No solo que podamos conectar, pues eso, desde consolas clásicas, modernas, sino que también he podido conectar de manera casi directa la cámara 4K, la cual, bueno, estáis viendo ahora mismo que estoy grabando el vídeo. Cámara que, por cierto, ha sido posible gracias a los mecenas que poco a poco, desde que tomamos la decisión, estamos intentando renovar un poquito el equipo de grabación. Es difícil ya que somos muy pocos y bueno, el canal no genera apenas nada y ya os digo, no hay un corte ahora mismo para meteros de repente un anuncio de una VPN ni nada de eso. Entonces, bueno, si vosotros queréis colaborar a que estos vídeos se sigan produciendo de manera profesional, ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, pues estáis viendo que se ve bastante bien. No solo esto, también he podido conectar también mi smartphone, el cual, bueno, podemos conectar directamente la pantalla y ahí lo tenemos. Podemos poner hasta vídeos, revisar Twitter y demás cosas. No sé, se me hace un poco locura, ¿no? Que pueda llegar a poner esto y que se vea tan bien. O sea, sobre todo eso, que se vea tan bien. Te os digo, un montón de preguntas que tengáis. ¿Y puedes conectar una PS5? Pues obviamente. ¿Y puedes conectar? Se puede conectar básicamente todo que pueda sacar Full HD. Y también cosas antiguas, ¿sabes? Con lo cual lo convierte en un monitor muy, muy, muy versátil. Y aquí habrá gente que diga, bueno, pues es el monitor definitivo. Bueno, no tiene por qué ser. Esto que os he enseñado no es la primera vez que lo veis muchos en el canal, ¿verdad? Recordaréis, los que soléis ver el canal de manera continua, pues que hace unos años os enseñé un vídeo en el cual conseguí el monitor de PC mejor que se había fabricado de 4 tercios, por parte de Sony, de hecho, el cual, bueno, también os ponía el Tears of the Kingdom y de hecho hicimos en otro vídeo una comparativa con un LCD, que también tenéis otro vídeo al margen de ello, que de hecho mucha gente se centró en el tema de cómo se ven los colores y no era el propósito del vídeo, ya que enseñaba también tasas de refresco, el tema del bitrate y demás, de cómo se veían las texturas de manera natural. Y es sobre todo eso, el hecho de que en el CRT es muy difícil que, aunque la cámara se haya renovado, es muy difícil transmitiros en cámara el hecho de cómo se ve en vivo la nitidez de este juego, que si lo ponéis en un LCD le notáis un poco más los fallos, se ve un poco más orgánico. Y aquí habrá gente que diga, vale, perfecto, pues ya has dicho que es un BVM, voy a por un BVM, porque además he visto en canales de estos de comunicación, de aplicaciones de mensajería, que recomiendan los BVMs como lo más top, también en blogs de estos sobre retro, hablando de teles de tubo, que también dicen que los BVMs es lo top, y no es así. Realmente tengo monitores PVM que se pueden casi equiparar a este por pequeñas minucias, y de hecho PVMs de menor calidad que los PVMs que tengo. Todo depende de los modelos. De hecho, los mecenas van a tener un vídeo exclusivo en el canal en el cual voy a comparar este, así como otros monitores, y de hecho con esas capturas muy cercanas para ver realmente la diferencia en cuanto a tema de fósforos, resoluciones, límites y demás. Ya os digo, si queréis acceder a esos contenidos exclusivos, pues los tenéis en el enlace de la descripción. Y bueno, pues también pues eso, saber que no es el santo grial al que ir ni nada de eso, porque yo soy consciente, aunque haya gente que escurra un poquito el bulto y diga que hacer vídeos sobre cosas retro no hace que infle el precio, cuando no es así. Y realmente yo lo he podido comprobar con el vídeo que os hice hace bastantes años acerca de la mejor pantalla para jugar retro, que en mi opinión sigue siendo, si quieres jugar retro y demás, de lo más grande posible, así sin irnos a cosas exageraciones que ya a lo mejor sea complicado ajustar geometrías y demás. Un PVM de 29 pulgadas como os enseñé,
o incluso uno de 27, el cual son más grandes que este, pero para conectar consolas clásicas son excelentes. O sea, si obviamente quieres ir algo más allá, VGA o lo que sea, pues ya obviamente con esos monitores está un poco vendido. Pero es curioso, porque incluso gente que me tiene tirria en canales de esos de mensajería instantánea, pues curiosamente son los modelos que buscan a día de hoy. Vaya, qué casualidad. No antes, sino después que haya yo hecho el vídeo. Ironías de la vida. Pero bueno, es lo de siempre, y ahora esos monitores, de lo que me costó en su día, pues hay mucha gente que prefiere pagar pues 5 veces más de lo que me costó en su día. O sea que sí afecta, por mucho que digan. Entonces con esto algunas veces pues digo, venga, pues este es el monitor, pero este en concreto, bueno, de 29 pulgadas, serie D, quien quiera tal, ya os digo, estos monitores son muy raros de ver. De hecho, eran raros de conseguir en la época porque el precio, en comparación con otros equipos de vídeo profesional, era bastante más grande, ya que estaban pensados para broadcasting, lo más top, con múltiples entradas, modulares, y obviamente pues todo el estándar de calidad pues iba para arriba. Pero bueno, ha habido suerte, hemos conseguido este, no está en buenas condiciones. También tienes que tener conocimientos de electrónica, porque darle servicios a este tipo de monitores no es cosa fácil, no es de la típica persona que ha estado trabajando con 4 plaquitas y tal. Tienes que saber un poquito más, pero bueno, ya podéis ver al menos la calidad que tiene de manera informativa. Luego habrá gente pues en Patreon que reciba información extra, así como también posibles consejos y demás, reparaciones que ofrezco en el Discord de los mecenas. Y bueno, pues también comentaros un poco eso, ¿no? De que posiblemente se vengan más contenidos en el canal. Ya digo, depende de vosotros. Si veo muchos me gustas y compartidos por ahí, porque ya sabéis cómo el algoritmo funciona, pese a que haya gente que diga, no, es que siempre te quejas del algoritmo, no, es que se está quejando incluso youtubers grandes, o sea que es algo objetivo, no es que yo lo diga, es que es en general como va. Entonces depende de vosotros. Si queréis que se hagan más contenidos así, ya sabéis que tenéis aquí el enlace a Patreon. Y sobre todo muchas gracias a Odin 3D y Yuji León por ser los top mecenas este mes. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.